Vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 18 inclusive. San Juan, capítulo 5, versículo 1 al 18. Dice así la palabra de Dios. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después de el movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que estaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarlo, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Este milagro del Señor Jesucristo fue lo que inició el deseo de los judíos de matar al Señor, porque como leímos en los últimos versículos, ellos allí ya se confabularon a matar al Señor Jesucristo. ¿Y por qué? Bueno, acá mencionan 2 motivos. Uno porque quebrantaba el día de reposo y otro porque se hacía igual a Dios, diciendo que era hijo de Dios. En este pasaje leímos que en los primeros versículos dice que el Señor iba a Jerusalén. Iba a Jerusalén por motivo de una fiesta, una celebración religiosa, de las tantas que los judíos tenían. Anualmente ellos realizaban 3 fiestas importantes religiosas, a la cual debía concurrir todo varón. Era la fiesta de los tabernáculos, una, la otra era la fiesta de la Pascua, y luego la fiesta de Pentecostés. No sabemos cuál de estas fiestas era a la cual subió el Señor, pero Él iba a Jerusalén justamente para guardar una de estas fiestas. Pero en este lugar, en Jerusalén, se habla también de otro lugar, además del templo, a lo cual iba el Señor a celebrar la fiesta, sino también se habla de un estanque, el estanque de Betesda. La palabra Betesda significa casa de misericordia o casa de la gracia. Y en ese estanque, dice, el cual estaba rodeado por 5 pórticos, yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, hombres que estaban en ese lugar y mujeres que estaban en ese lugar, esperando un milagro de sanidad a través de esas aguas que se creía que tenía virtudes de sanidad. Se decía, en una creencia popular,
que un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y provocaba el movimiento de las aguas. Entonces, el primero que se podía sumergir en el agua adquiría la sanidad. Y entonces estaban todos expectantes de esa situación. Y nosotros vemos que allí había un hombre, dice 38 años, que estaba enfermo, acostado. No sabemos si era paralítico, sí suponemos, por lo que dice el texto, que estaba acostado, pero no se menciona bien qué enfermedad tenía. Él estaba acostado allí esperando el movimiento de las aguas. Durante 38 años hace que padecía una enfermedad que le imposibilitaba trasladarse por sus propios medios. Y allí estaba este grupo de personas esperando este milagro. Pero allí viene el Señor. Como quien diríamos, el Señor iba a ir al templo, pero también iba a ir a ese hospital a cielo abierto, como quien diría. Y estaban allí las personas que iban para sumergirse en el estanque de Betesda, buscando sanidad para sus cuerpos, o también había personas que buscaban la purificación, también, porque también se utilizaban las aguas para esto. Y nosotros sabemos que luego, por descubrimientos arqueológicos, se ha llegado a conocer que ese estanque tiene en la actualidad, que existe, tal cual lo menciona aquí Juan. Es un estanque que está rodeado por 5 pórticos. Se ha descubierto esto, actualmente existe en Jerusalén. Y también se ha descubierto que el movimiento de las aguas es producto de manantiales subterráneos, los cuales producen este movimiento de aguas. Y estos manantiales también producen una corriente tipo rojiza, lo cual hace que el agua tenga cierta peculiaridad. Y por eso, evidentemente, estas personas estaban esperando un hecho milagroso. Pero evidentemente esta era la causa por la cual las aguas adquirían esa tonalidad y ese movimiento, por estos manantiales que surgían y hacían que allí se encuentre este estanque en ese lugar. Pero el Señor se presentó en ese lugar y fue directamente un hombre, a este hombre que hacía 38 años que tenía esta enfermedad. Podríamos decir que era un hombre que no se podía ayudar a sí mismo, porque cuando el Señor lo interpela y le dice, ¿quiere ser sano? Uno diría, pero Señor, ¿por qué le preguntas que quiere ser sano si por eso está acá? Bueno, evidentemente era porque el Señor quería que este hombre, suponemos que era lo que el Señor quería, que este hombre sea consciente de su necesidad. Y entonces el hombre le dice, sí, quiero ser sano, pero lo que pasa es que cuando yo intento ir a zambullirme al estanque, siempre hay otro que me supera. Qué tremendo, ¿no? Dios no es así. Dios no sana a los más fuertes. Al contrario, Dios sana, cura, ayuda, tiene misericordia, tiene gracia para aquel que es consciente de sus debilidades. Para aquel que es consciente que dice, Señor, yo no me puedo ayudar a mí mismo, necesito de ti. Y esas personas que estaban ciegas, que estaban paralíticas, que estaban cojas en ese lugar, es una fotografía de la sociedad hoy, actual, queriendo buscar a Dios, pero somos ciegos espiritualmente, queriendo caminar los caminos de Dios, pero tenemos parálisis espiritualmente y no podemos caminar los caminos de Dios. ¿Cuántas veces queremos hacer el bien y no lo alcanzamos? ¿Cuántas veces queremos encontrarnos con Dios por nuestros propios medios y no lo alcanzamos? Necesitamos decirle al Señor, Señor, soy un ciego. Señor, soy un paralítico espiritualmente. No puedo caminar tus caminos agradándote, porque a veces quiero hacer el bien, pero no lo alcanzo. Y entonces ahí cuando nosotros reconocemos esa necesidad y reconocemos que no nos podemos ayudar a nosotros mismos, el Señor nos ayuda. Y entonces cuando este hombre reconoce su necesidad, el Señor directamente le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Levántate, toma tu lecho y anda. Y esta palabra del Señor produjo la sanidad. Fijémonos que este hombre no pidió ser sano. El Señor no le preguntó si tenía fe para ser sano.
Hay personas que hoy día creen que es necesaria solamente la fe para ser sano. Y a veces cuando van a ciertos curanderos o a ciertas personas que se atribuyen esa posibilidad de sanar a las personas, le dicen, bueno, usted no es sano porque usted no tiene fe. Bueno, acá hay un caso contrario. Acá es un hombre que no pidió ser sano. Dios no le preguntó si tenía fe para ser sano. Fue la gracia de Dios, fue la misericordia de Dios que obró en este hombre cuando obedeció la palabra de Dios. Qué maravilloso, qué milagro poderoso se produce en la vida de aquellos que obedecen la palabra de Dios. Y Dios dice, Él manda a todos los hombres que se arrepientan de sus pecados, porque todos somos pecadores, todos estamos lejos de Dios, somos ciegos para encontrar a Dios espiritualmente, tenemos parálisis espiritual para caminar los caminos de Dios, necesitamos de Dios para acercarnos a Él. Y este hombre lo entendió. Entonces, cuando él se incorpora, allí entonces nota que ha sido sanado. Y fíjense la palabra que acá dice andar. Cuando el Señor dice levántate, toma tu lecho y anda, esta palabra andar significa anda por todos lados. Demuestra a los demás el milagro que en ti ha sido hecho. 38 años en ese lugar, imagínense, era una persona conocida por todos. Tal es así que cuando los judíos le ven con el lecho andando, van y lo interpelan y dicen, no te es lícito llevar el lecho. Había recogido sus poquitas cosas que tendría ahí, ya que era un hombre abandonado por su familia, por sus vecinos, por sus amigos. Así es la desgracia, así es la soledad del ser humano. La sociedad abandona, la sociedad no se interesa en las personas necesitadas, pero el Señor Jesucristo sí. Y entonces va y se acercó y lo sanó. Y este hombre tomó lo poquito que tenía y se lo llevaba consigo. Y entonces lo interpelan por allí. Qué tremendo, qué dureza del corazón, ¿no? En vez de alegrarse y decir, mirá, este es el hombre que estaba hace 38 años allí postrado, lo hemos visto siempre. Y ahora está andando, no, lo interpelaron, le dijo, no te es lícito llevar el lecho. Bueno, así es el legalismo, así es el legalismo. Porque le decían que no le era lícito por causa del día de reposo. ¿Qué es el día de reposo? Bueno, el día de reposo es ese día en el cual Dios había mandado al pueblo judío que reposaran de sus trabajos regulares. Aquellos trabajos que frecuentemente ellos hacían, debían reposar para tener un tiempo de descanso y también de reflexión espiritual. ¿Por qué? Porque ya desde el comienzo, desde el primer libro de la Biblia, Dios dice la palabra de Dios, creó todas las cosas, formó todas las cosas, pero el séptimo día descansó. Y dice la Biblia, Él santificó el día séptimo. Es el día que uno tiene que poner aparte. Es un día que Dios dice al pueblo, este día lo van a tener que poner aparte para descansar y para reposar y meditar en las cosas de Dios, pensar en la maravilla de Dios. Bueno, justamente ellos no estaban pensando en la maravilla de Dios, estaban pensando en que el hombre había quebrantado el día de reposo. Es más, los judíos habían añadido 38 o 39 cláusulas más, inventadas por ellos, que hacían que el día de reposo sea más rígido. Por ejemplo, decían que un hombre no podía trasladar carga desde una casa a la otra. Y entonces esto se lo aplicaban ahora a este hombre. Y le dicen, no te es lícito llevar el lecho. Y entonces el hombre le dice, bueno, el que me sanó, aquel me dijo que puedo llevar este lecho. Qué maravilloso. El que le sanó fue aquel que había puesto el día de reposo. Fue aquel que le había dicho al pueblo, porque es Dios, Jesucristo es Dios, que ese día iba a ser un día de reposo, de descanso. Pero el Señor sabía que en ese día podía sanar, porque le iba a dar una bendición más grande a esta persona. El día de reposo no fue creado para bendición del hombre, dice Dios en otro lugar. Fue creado por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Dios pensó que era bueno para el hombre y para la mujer descansar de sus tareas regulares y poder entonces dirigir su espíritu a las cosas de Dios. Bueno, pero estos hombres entendían lo contrario, y por eso dice la palabra de Dios que querían matar al Señor, porque quebrantaba el día de reposo y porque se hacía igual a Dios. Entonces, versículo
12 dice, le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién era, versículo 13, quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Claro, en aquel tiempo el Señor no era tan conocido, recién comenzaba su ministerio, y este hombre no sabía que era Jesucristo quien le había sanado. Pero luego, versículo 14, dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El Señor Jesucristo lo encontró en el templo, como nosotros decíamos antes, el Señor había subido a esta fiesta, a Jerusalén, para estar en la fiesta y por lo tanto estaba en el templo. Y probablemente el hombre haya ido al templo a agradecer, lo sabemos, pero evidentemente se encontró allí con el Señor. El Señor lo vio y el Señor le dice algo muy importante. Le dice, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Le dice, el problema que tuviste no fue la enfermedad fue una causa, fue una consecuencia, la causa es el pecado. Y allí entonces Dios, el Señor Jesucristo, le enseña que su problema es el pecado. Es como lo que nosotros padecemos. El problema de la sociedad, por supuesto que son las enfermedades, pero es la consecuencia. Es un problema la enfermedad, claro que sí, pero es la consecuencia del pecado. Y el Señor le dice, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y uno dice, ¿qué cosa peor le podría venir a este hombre, aparte de la enfermedad que padecía? ¿Qué cosa peor le podía venir? Bueno, evidentemente era la muerte física. Y la paga del pecado, dice la palabra de Dios, es la muerte, es la separación de Dios. Por eso dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Lo que nosotros entendemos aquí que el Señor está diciendo, bueno, mira, no caigas más en la práctica del pecado, porque la Biblia dice que no hay hombre justo que nunca peque, que haga el bien y que nunca peque. Eso es imposible. Somos personas inclinadas al pecado y pecamos, sí, pero acá lo que el Señor le está diciendo, bueno, no peques, no caigas en la práctica del pecado, porque las consecuencias del pecado pueden ser esta, y aún mayores. El problema que tenemos los seres humanos es el pecado. Es aquello que ha producido y ha traído todos los males a la sociedad que vivimos, las violencias, lo que trae toda la situación de caos que vive el mundo hoy día, es fruto del pecado. Pero gracias a Dios, que dice la palabra de Dios, que Jesucristo apareció para quitar del medio el pecado. El Señor Jesucristo apareció en ese estanque para salvar a este hombre, para sanarlo y para salvarlo, para que él pueda tener la esperanza de la vida eterna, además de tener la sanidad. Y el Señor Jesucristo aparece en nuestras vidas, personas que no nos podemos ayudar a nosotros mismos para acercarnos a Dios, pero Él se aparece en nuestras vidas con este gran proyecto de vida, una vida nueva en Cristo. Por eso que dice luego que por esta causa, leímos allí en los últimos versículos, por esta causa los judíos aún procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Es un misterio. La palabra de Dios dice que grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién puede entender esto? El Señor Jesucristo decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios, porque fue Dios mismo que en la persona de Jesucristo vino a este mundo a pagar nuestros pecados y a hacer lo que nosotros no podemos hacer, acercarnos a Él. Por eso Él murió en una cruz, por eso Él cargó nuestros pecados en la cruz y por eso Dios nos puede perdonar. Dios nos perdona porque es bueno, claro que sí. Dios nos perdona porque es misericordioso, claro que sí, pero Dios nos perdona porque ya nuestro pecado ha sido ajusticiado en la persona del Señor Jesucristo. Él cargó nuestros pecados y a todo aquel que se arrepiente sinceramente de corazón y le dice, Señor, yo no puedo ayudarme a mí mismo,
así como este hombre. Dios conocía a este hombre, conocía su pasado, conocía su presente y conocía su futuro. Así tal cual Dios nos conoce a nosotros. Pero quien va al Señor Jesucristo con un corazón quebrantado y humillado, Dios le salva y le bendice para poder tener una vida nueva. Por eso que si hay personas que están escuchando este mensaje y quieren tener un encuentro con Jesucristo y han fracasado en sus intentos, como esta persona fracasó en sus intentos, puedan hoy decirle de todo corazón al Señor: Señor, quiero tener un encuentro real contigo. Necesito de ti en mi vida sin ti no tiene sentido. He buscado en otras cosas satisfacer mi vida y hoy quiero tener un encuentro contigo. Y hermano querido, si usted vive una vida de fracasos espiritual, de tropiezos espiritual, como a mí también me pasa tantas veces, hoy podamos decirle al Señor: Señor, necesito de tu misericordia, necesito de tu gracia, porque tantas veces intenté vivir la vida cristiana por mis propios medios y no pude. Pero el Señor Jesucristo nos da esa bendición de poder permanecer en Él para que podamos tener una vida de fruto y de victoria ante las tentaciones que tenemos, ante nuestras debilidades. Por eso vamos a terminar este tiempo con una oración y dar gracias a Dios por este Jesucristo, que no solamente en ese momento Él se acercó al templo, sino se acercó a ese lugar de necesidad. Y así como nosotros estamos necesitados de Él, Él quiere tener un encuentro con nosotros y podernos bendecir. Oramos al Señor. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permites en meditar esta palabra. Gracias, Señor, porque tú conoces a todas las personas, así como nos conoces a nosotros. Y, Señor, gracias porque tú has venido a nuestra vida cuando nosotros no nos podemos ayudar a nosotros mismos. Tú vienes, Señor, a nuestra vida y nos das la fuerza, nos das Señor, la capacidad para poder encontrarte. Señor, nosotros no hay capacidades, necesitamos de ti, necesitamos que tú nos ayudes, que tú nos bendigas, para que podamos tener un encuentro personal contigo cada día. Y especialmente, Señor, te rogamos por las personas que hoy nos están escuchando y que no tienen esta paz en sus corazones, saber que sus pecados están perdonados, saber que pueden caminar el camino tuyo en tu poder. Por eso te pedimos por cada persona que se encuentre escuchando este mensaje y no tenga esta seguridad, que hoy pueda entregarte a ti su corazón, que hoy pueda, Señor, depositar en ti su confianza. Señor, gracias por Jesucristo, gracias porque Él es tu Hijo y porque Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Señor, pedimos estas cosas y lo hacemos muy agradecidos, encomendando nuestras vidas, nuestras almas en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga.